Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C., fue un filósofo y científico griego nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. En el presente podcast solo nos ocuparemos de la metafísica de Aristóteles, que es la disciplina donde se contienen sus ideas más importantes sobre el ser y el ente. La metafísica aristotélica, en efecto, bien podría llamarse ontología, porque trata de lo que es en general, o de lo que está siendo, que es lo que significa ontología. Ninguna de las otras ciencias considera universalmente el ser en cuanto ser, sino que tras delimitar alguna de sus partes, cada ciencia considera características de dichas partes. Se trata de una ciencia que pretende explicar la realidad como totalidad. Las demás ciencias, matemáticas, física, son siempre parciales en extensión y profundidad. Pero la ontología de Aristóteles considera que lo que está siendo no es lo mismo que lo que consideraba Parménides o Platón. Parménides consideraba que el ser era único y unívoco, ingénito, imperecedero, imperturbable, en definitiva absoluto. Platón, con la intención de superar a su antecesor, había llegado a romper ese ser absoluto, considerando también la existencia de un ser diferente en cuanto que no llega a ser del todo, pero tampoco se reduce a mera nada, un ser en devenir o cambiante, el ser sensible y aparente, intermedio entre el ser y el no ser. El ser verdadero eran las ideas que eran trascendentes a este ser mundano cambiante, pero no podemos ignorar que este mundo cambiante participa de alguna manera del verdadero ser. Aristóteles rompe con sus dos predecesores más conspicuos. Contra Platón mantiene que el ser no puede ser trascendente. Contra Parménides, que defiende que el ser ni es unívoco ni absoluto. El ser se dice en muchos sentidos. Luego, Aristóteles rompe con sus dos predecesores más conspicuos. Contra Platón mantiene que el ser no puede ser trascendente. Contra Parménides defiende que el ser ni es unívoco ni absoluto. El ser se dice en muchos sentidos. Luego, el ser sensible también es ser en algún sentido. Hay pues muchas formas de ser, pero también de no ser. La pluralidad, la plurivocidad o multivocidad del ser es la definitiva superación del eleatismo y del platonismo, ejercido por Aristóteles. Pero entonces, ¿qué es lo que para el estagirita significa el ser? Es lo que nos proponemos responder en este podcast. En la filosofía de Aristóteles, la idea de ente se refiere a todo aquello que es, abarcando una amplia gama de realidades. Para Aristóteles, el ente no se dice de una sola manera, por el contrario, se dice de manera análoga, es decir, con diferentes significados relacionados entre sí. La sustancia individual, concreta, es el primer analogado del ente para Aristóteles, es decir, el ser en sentido propio. La sustancia en sentido individual y concreto es aquello que subsiste por sí mismo y no necesita de otra cosa para existir. El es, dice el estagirita, se da en todas las categorías, pero no del mismo modo, sino que en una se da de modo primario y en las demás de modo derivado. Así también el que es se da de modo absoluto en la sustancia concreta e individual, y en las demás en cierta manera. La sustancia concreta, por lo tanto, es la primera y principal de las categorías. En ella se fundan la dimensión lógica y la dimensión ontológica. En efecto, categoría viene del griego y significa predicar, atribuir, decir algo, de modo que las categorías son los modos fundamentales en que pueden ser predicados los entes. Estas categorías abarcan todas las formas posibles de ser y constituyen la base para la comprensión de la realidad, según Aristóteles. Aristóteles habla de 10 categorías en total. La sustancia concreta o sustancia primera y 9 tipos de accidentes, cantidad, cualidad, relación, etc. Los traemos a colación porque son otros tantos tipos de ente o entidad. La sustancia es un ente que subsiste por sí mismo. El resto de categorías solo existen en la sustancia. La sustancia primera, a su vez, está compuesta de materia y forma, que también son entes en cierto sentido, aunque no puedan existir separadamente. La materia es la potencialidad o capacidad de un ente para tomar diversas formas y manifestarse de diferentes maneras. La materia por sí sola es indeterminada y necesita ser configurada por la forma para adquirir
identidad y ser reconocible como una entidad particular. La forma, por otro lado, es aquello que determina la naturaleza esencial de un ente y lo hace ser lo que es. Es la estructura, el diseño o la organización que le da a la materia su identidad específica. La forma actualiza la potencia de la materia y le confiere características distintivas. Tanto la materia como la forma en este sentido son entes en cierto sentido, de cierta manera, porque contribuyen a la existencia y a la identidad de los entes individuales. Aunque no pueden existir separadamente, son componentes esenciales de la sustancia primera y participan en su ser y realidad. Aristóteles también considera que la forma, en cierto sentido, es una sustancia y la llama sustancia segunda. Mientras que la sustancia primera se refiere al ente concreto e individual, la sustancia segunda se refiere a la forma o esencia que hace que la sustancia primera sea lo que es. Por ejemplo, en el caso de un individuo humano, la sustancia primera sería el individuo en sí mismo. La sustancia segunda sería la forma o esencia humana, que determina las características específicas de la humanidad de ese individuo, como su racionalidad, su capacidad de lenguaje, etc. Potencia y acto son también, a su vez, entes en cierto modo. La potencia es la capacidad de llegar a ser algo, mientras que el acto es la realización de esa potencia. Ser en cuanto potencia o acto, decimos que son en algún sentido. Aristóteles pone varios ejemplos. Decimos que es trigo, tanto la semilla, potencia, como la propia espiga, acto. La dualidad acto-potencia es muy importante para Aristóteles, porque si la negase caería de bruces en el inmovilismo parmenidio. Solo existiría el ser en acto y por lo tanto no podríamos conceptualizar el movimiento del ser sensible. Las cuatro causas de las que habla Aristóteles, son también en cierto modo entes. La causa material es la materia de la que está hecho algo. La causa formal es la forma que da a algo su ser específico. La causa eficiente es la que produce algo y la causa final es el propósito o razón de ser de ese algo. Todas las sustancias del cosmos de Aristóteles están organizadas a su vez en tres niveles principales: el mundo sublunar, el mundo supralunar y el primer motor inmóvil. En el mundo sublunar se encuentran los seres corruptibles, es decir, aquellos que están sujetos al cambio y al devenir. Estos seres están compuestos de los cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego, que también son tipos de entes. Los objetos en el mundo sublunar están en constante cambio y transformación, ya que están sujetos a la generación y la corrupción. Aristóteles creía que todo en el mundo sublunar tenía un propósito y un lugar natural, y que los cambios se producían para alcanzar ese propósito o lugar. Por ejemplo, el lugar de la piedra era ocupar las posiciones más bajas en la tierra, por el peso, el fuego en los lugares más altos. Por encima del mundo sublunar se encuentra el mundo supralunar, donde se sitúan las esferas celestiales, las estrellas y los planetas. Estos cuerpos celestes son incorruptibles y están compuestos de un quinto elemento, el éter o quinta esencia. Aristóteles consideraba que el movimiento en el mundo supralunar era distinto al del mundo sublunar. Mientras que en el mundo sublunar predominaba el movimiento natural, en el mundo supralunar predominaba el movimiento circular y perfecto. Las esferas celestiales, que también tienen una finalidad, la finalidad de hacer el movimiento más perfecto, eran las encargadas de mover los cuerpos celestes en movimientos circulares y eternos. Cada esfera estaba asociada a un cuerpo celeste, como el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas. En la cúspide del universo, según Aristóteles, se encontraba el primer motor inmóvil, también conocido como motor inmóvil o primer móvil. Este era un ente inmaterial y eterno, que se encontraba más allá del mundo sublunar y supralunar. El primer motor, o motor inmóvil, era el motor de todos los demás movimientos en el cosmos. Movía la primera esfera celeste, que a su vez movía la segunda y así sucesivamente, transmitiendo movimiento de forma continua y eterna. Aristóteles concebía al primer motor inmóvil como un ente perfecto, puro acto y desprovisto de potencialidad. No estaba sujeto al cambio ni a la corrupción, y era la causa final y el motor principal de todo lo que existía en el universo. El primer motor no movía como causa agente, sino como causa final, por medio del deseo intrínseco de realización que anida en todos los seres. La concepción del mundo de Aristóteles es importantísima, y lo es no tanto por las verdades que encierra, que evidentemente han sido superadas, sino por la enorme y duradera influencia que ejerció. Estuvo presente durante toda la Edad Media y no empezó a romperse
hasta Copérnico y sobre todo hasta Galileo y Newton.